Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es el video de la clase de ley periódica, la continuación donde habíamos quedado. Bien, una de las partes que vimos fue las características de la tabla periódica. Habíamos dicho que la tabla periódica es un sistema de clasificación de los elementos que permite conocer el comportamiento, las propiedades y la reactividad de los elementos. Características importantes que deben tener en cuenta de la tabla periódica. Primero, que ordena los elementos según su número atómico. Ya saben que de allí se derivan el resto de propiedades, porque esto está relacionado con el número de protones y esto a su vez con el número de electrones. Además, en la tabla periódica cada elemento va a estar organizado en una fila y en una columna. Ya sabemos que las filas las vamos a llamar periodos y las columnas las vamos a llamar grupos o familias. Lo importante que deben tener en cuenta también es que los elementos de cada familia tienen propiedades similares entre sí. ¿Por qué aparecen estas propiedades periódicas en la tabla? Esto es debido a su configuración electrónica. Recuerden que en la tabla periódica los elementos se encuentran ubicados en ciertos bloques de acuerdo a su distribución electrónica. Así vamos a tener el bloque S, que son las dos primeras columnas, el bloque P, que son las 6 últimas columnas, el bloque D, que son las 10 columnas intermedias, y el bloque F, que se encuentra fuera de esta tabla y al cual no le corresponden los grupos, pero sí le corresponden periodos. El bloque F corresponde a los periodos 6 y 7. Muy bien. A partir de la configuración electrónica o distribución electrónica, podemos determinar el grupo y periodo de un elemento. Si la configuración electrónica de un elemento termina en el subnivel S, ya sabemos que él se va a encontrar en las dos primeras columnas. Si termina en el bloque P, ya saben que él se va a encontrar en las 6 columnas del bloque P, en alguna de las 6 columnas. Si termina en D, va a estar en ese bloque intermedio que son los elementos de transición. Y si termina en F, ya saben que puede estar en el bloque F que está fuera de esa tabla y que corresponde a los grupos de lantánidos y actínidos. Un ejemplo es este. Tenemos esta configuración electrónica y podemos ver que termina en 4s2. Ya sabemos que este es un elemento que se encuentra en el bloque S, en alguna de las dos primeras columnas. ¿En qué periodo se encuentra? Para determinar el periodo tenemos en cuenta este número que aparece aquí, que nos dice el nivel de energía y a la vez nos dice el periodo, porque recuerden que el periodo coincide con el nivel de energía del bloque S. Entonces, periodo 4. Para calcular el grupo, pues como sabemos que está en el bloque S, que es las dos primeras columnas, miramos este número que aparece acá arriba, 12 electrones, quiere decir que se encuentra en la columna número 2 o grupo 2. Vamos a utilizar la nomenclatura UPAC, es decir, que vamos a nombrar los grupos del 1 al 18. Hay una nomenclatura tradicional que nombra a los grupos en A y B, dependiendo de si pertenecen a los bloques S y P, son A, y si pertenecen al bloque D, son B. Pero esa nomenclatura ya está en desuso, así que vamos a continuar con la UPAC. Para este otro ejemplo, en que tenemos un elemento cuya configuración electrónica termina en 3p6, vamos a calcular grupo y periodo. ¿Cómo sabemos cuál es el periodo? Pues simplemente miramos este número que precede a la letra, es decir, al subnivel, y miramos cuál es el mayor número que aparece aquí.
Por supuesto, el mayor siempre va a estar dado para S o para P. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el mayor número que aparece es 3. Por lo tanto, el periodo es 3. Para calcular el grupo, podemos mirar estos electrones que están aquí, que son los superíndices que aparecen ligados al subnivel. Ese es el número de electrones del último nivel. En este caso podemos ver que como el último nivel es 3, en ese último nivel hay ¿cuántos electrones? Serían 2 del S más 6 del P. Hay 8 electrones. Quiere decir que ese elemento tiene 8 electrones de valencia. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué columna está ubicado de la tabla periódica? ¿En qué grupo? Pues ya sabemos que corresponde al bloque P, es decir, que va a estar ubicado en una de las 6 últimas columnas. ¿En cuál columna? Pues como entre el bloque S y el P está el bloque D, que tiene 10 columnas, a estas 8 electrones que están aquí, vamos a sumarle los 10 del D. Entonces nos da un total de 18. Este elemento corresponde al grupo 18. En la tradicional vemos que pertenece al grupo 8A. Y si un elemento tiene su configuración electrónica terminada en D, es decir, que se encuentra en el bloque D, vamos a definir su grupo y periodo. Entonces, el periodo lo definimos de la misma forma. Miramos cuál es el máximo nivel de energía que aparece. En este caso es 4. Por lo tanto, se encuentra en el periodo 4. Noten que el máximo nivel de energía no le corresponde al número que está asociado al subnivel D. No le corresponde al nivel de energía asociado al subnivel D. ¿Por qué? Porque recuerden que para el bloque D su nivel de energía no coincide con el periodo, sino que es el periodo menos 1. Entonces tenemos que el nivel de energía máximo es 4 y por lo tanto su periodo va a ser 4. ¿Cómo sacamos el grupo? Pues ya sabemos que está ubicado en el bloque D, es decir, en una de esas 10 columnas intermedias. Y antes de esa columna viene el bloque S, que son las dos primeras columnas. Este número superíndice nos habla de la columna en la que se encuentra ubicado ese elemento. Como está ubicado en la columna 5 del bloque D, y antes de él hay dos columnas del bloque S, sumamos las 2 del S más las 5 del D, lo que nos da el periodo 7. Lo vamos a ubicar en el periodo 7. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se corresponden los electrones del subnivel D con los diferentes grupos. Por ejemplo, para D1 le corresponde el grupo o columna 3, porque sería 1 del D más 2 del S, 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, para D9 le corresponde el grupo 9 más 2, que en este caso sería 11. Y para el 10 le corresponde 10 más 2, que sería 12. Esto que tenemos aquí es simplemente el nombre tradicional de cada uno de los grupos. Vamos a colocar ahora el número que le corresponde según la UPAC. Entonces, para este D7 sería 7 más 2, que sería grupo 9. Para este D8 sería grupo 10. Ya saben que según la UPAC las columnas están nombradas de la 1 a la 18. Para este de 9 entonces sería 11. Y para el de 10 sería 12.
Muy bien. Ahora vamos a resolver este ejercicio que está aquí. ¿Qué grupo y qué periodo le corresponde a este elemento con esta configuración electrónica? Para saber el periodo, tomamos en cuenta entonces el mayor nivel, que en este caso es 3. Por lo tanto, periodo 3. Y para saber el grupo, entonces tenemos en cuenta que está en el bloque P. Ya sabemos que el grupo no correspondería a 2 más 1, 3, sino a 2 más 1 más 10, que es 13. Grupo 13, porque recuerden que hay que sumar las 10 columnas intermedias del bloque D. Esta es la tabla periódica actualizada. Vemos que hay 118 elementos. Los últimos 4 descubiertos recientemente. Hay un trabajo actual que busca descubrir el elemento 119, que es llevado a cabo por unos japoneses, pero aún no se ha sintetizado ese elemento. Bien, grupos principales de la tabla periódica, los que tienen un mayor número de elementos. Estos son los que están en el bloque S y P. También tenemos otro grupo que son los elementos de transición, que son los que corresponden al bloque D. Y tenemos otro grupo que son los de transición interna, que son los del bloque F. Lo que debe quedar claro de la tabla periódica hasta ahora es que elementos que pertenecen al mismo grupo tienen la misma valencia atómica, es decir, el mismo número de electrones en el último nivel de energía. ¿A qué se debe esto? A que tienen configuración electrónica parecida. Y de allí se derivan el resto de propiedades. Así podemos decir que elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen propiedades parecidas. Y de ahí la ley periódica o la periodicidad de aparición de las propiedades en la tabla periódica. Cada elemento se ubica en esa tabla según su configuración electrónica. Cada grupo o familia de elementos, que son las columnas, tiene un nombre. Por ejemplo, la primera columna son los metales alcalinos, la segunda son los metales alcalino térreos. Recuerden, la columna 18, última columna, son los gases nobles y antes de ella están los halógenos. ¿Qué información hay en la tabla periódica? Hay una gran variedad de información, principalmente el nombre del elemento, símbolo del elemento, su número atómico. Hay otras propiedades como su peso atómico o masa atómico, densidad, punto de ebullición, configuración electrónica. La mayoría de los elementos en la tabla periódica se encuentran en estado sólido y esto corresponde la mayoría a los metales. Los no metales en su mayoría se encuentran en estado gaseoso, en su forma diatómica o molecular. Muy pocos elementos, en este caso solo 2, se encuentran en estado líquido. Uno es un metal, que es el mercurio, y el otro es un no metal, que es el bromo. Hay otro elemento con un bajo punto de fusión, que es el galio. Este elemento es el que lo toman en la mano y se funde, se torna líquido. ¿Por qué? Porque su punto de fusión es más alto que la temperatura ambiente, 25 grados Celsius, pero más bajo que la temperatura corporal, que son 37 grados Celsius. Las propiedades periódicas